Arquimentes, descubre más del mundo de la arquitectura y las profesiones auxiliares. ¿Sabías que todavía hay más arquitectos hombres que mujeres? En Colombia, 1 de cada 3 arquitectos son mujeres, según una investigación del CPNAA. Hoy platicaremos un poco sobre qué hay detrás de esa realidad. Hola, te doy la bienvenida a Arquimentes, el espacio en el que descubres más del mundo de la arquitectura y las profesiones auxiliares. Soy Luisa Carrero, comunicadora social y periodista, y te acompañaré en esta segunda temporada de nuestro podcast. Nuestra primera invitada es una mujer que rompe límites, que nos enseña a ir más allá. Ser profesional es proteger la vida y la salud de la comunidad. Hola Luisa, un gusto estar acompañándolos. Entonces, efectivamente me presento, mi nombre es Natalia García, soy arquitecta, me gradué hace ya casi 14 años, soy magíster en innovación empresarial y dentro de mi trayectoria profesional incluyo desarrollo en el campo privado y público. Qué gusto, Natalia. Bueno, Natalia, venimos de una conmemoración como lo es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué significa para ti esta fecha? Bueno, yo creo que comercialmente, flores y chocolates. Es como lo que siempre tenemos como referencia. Pero creo que la conmemoración va más allá. Tiene que ver mucho con nuestro rol como mujeres dentro de la sociedad, todo aquello que podemos aportar, todo aquello que tenemos para dar, pero también hay que hablar de las limitaciones. Todo aquello que nos lleva indiscutiblemente a resaltar que todavía existen techos de cristal y más en una profesión como la arquitectura. Qué gusto, Natalia. Bueno, yo tengo por aquí unos papelitos y el primero que tengo por acá es aprendizajes. ¿Cuáles han sido entonces esos aprendizajes para ti como mujer en el ejercicio de la arquitectura y las profesiones auxiliares? Bueno, yo creería que hay unos como dulces y hay otros como amargos, ¿no? Okay. Sus aprendizajes, finalmente, esta construcción de todo lo que nos imponemos desde afuera. Porque a ti te dicen cuando empiezas a estudiar arquitectura, es que vas a dibujar bonito, es que vas a tener un rol desde el diseño de los proyectos. Y a mí fue algo que me empezó a chocar desde el momento en el que estaba en mi pregrado, porque yo decía, me gusta la gestión, me gusta la estructuración y me gusta el componente financiero. Pero escuchaba desde afuera siempre que me decían, es que el arquitecto no hace eso. El arquitecto se limita al AutoCAD, se limita al Rhino, se limita al Revit y a todo aquello que tiene que ver con los componentes de diseño. Y yo creo que además es un mensaje que uno empieza a traducir en aprendizaje, y si a uno se lo pudieran decir cuando está en la universidad sería algo maravilloso. Y es: no permita que todas estas barreras externas lo limiten a usted el día de mañana en lo que quiere hacer. Finalmente, lo hablo desde mi experiencia, la arquitectura es una carrera que tiene un campo de acción enorme y puede estar dentro de muchísimos nichos de negocio. Y esto yo creo que nos lleva a otro plano, y es el que tiene que ver con las profesiones auxiliares, ¿no? Rescatar que no solamente en cada proyecto la cara visible es el arquitecto y es la persona que está empoderada con el proyecto, pero detrás de ese arquitecto hay una cantidad de equipos que son los que engranan todas las partes del proyecto, que son todas aquellas personas que han trabajado en el componente hidráulico, en el componente eléctrico, en el componente paisajístico, y es lo que estructura finalmente el proyecto, y están ahí detrás. Pero adicionalmente entender que la multidisciplinariedad tiene un montón de cosas que ofrecerte dentro de las facetas del proyecto. No es lo mismo que un arquitecto diseñe solamente para hacer arquitectura, sino que muchas veces encontramos al sociólogo, al ambientalista, al politólogo, que son perspectivas diferentes que nutren el proyecto. Cuando uno aprende que un proyecto no lo construye una única persona, el campo se te vuelve absolutamente infinito en posibilidades. Totalmente de acuerdo, Natalia, es abrirnos a todas esas formas de ver, percibir, sentir, escuchar y comprender el mundo. La ética es el cimiento que sostiene el prestigio de nuestra profesión. La siguiente palabra que yo tengo por aquí es liderazgo. Ok, bueno, ¿qué te puedo contar desde el liderazgo? Y más entendiendo este rol de las mujeres, yo creo que es absolutamente clave la posibilidad de que esas mujeres que ya han tenido la capacidad de crecer logren empoderar a las mujeres que vienen de generaciones más chiquitas. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo tuve la posibilidad, tanto en el sector privado como en el sector público, de tener en el sector privado una ingeniera, que fue la primera que me empoderó, y yo le decía, pero es que yo nunca he manejado una fiducia, no sé cómo se hace un cierre financiero de un proyecto, y que te cojan de la mano y te digan como yo creo en ti.
y tú tienes la capacidad de hacer todo esto, es absolutamente maravilloso. El rol del líder finalmente es eso, es darle la posibilidad a otros de que aprendan, crezcan y tú poder, digamos, aportar desde tu experiencia. Y me parece muy importante pues justamente promover ese trabajo en equipo, esa unión dentro de este sector que es tan importante y que impacta directamente la vida de todas las personas. La excelencia técnica sin ética es un edificio sin cimientos. Hace un momento nos hablabas sobre las profesiones auxiliares. Y es porque desde el CPNA sabemos que sin respaldo técnico la arquitectura no se sostiene. Cada uno de los proyectos es fruto del trabajo de muchas personas, como bien nos comentabas, que desde diferentes haceres hacen realidad que, pues sigamos impactando de esta manera al mundo. Entonces la siguiente palabra es visibilización. ¿Cómo crees que podemos seguir fortaleciendo el trabajo de visibilización de las profesiones auxiliares? Yo creo que empieza desde descartar el ego, ¿sí? El crecimiento empieza cuando yo soy capaz de reconocer en el otro las fortalezas que muy probablemente yo dentro de mi know-how no tengo. Descartar el ego, dejarlo en una segunda parte y empezar además a darle este reconocimiento, esta capacidad de decir, sí, claro, yo soy la cara visible de este proyecto, pero es que detrás de mí vienen todas estas personas y yo debería estar en la capacidad del rol de liderazgo que ejerzo de visibilizarlas, de darles un grado de protagonismo también y de decir, un momento, sí, a mí me están conociendo por este proyecto, pero es que detrás de mí están todas estas personas. Y si dentro de mi rol de liderazgo yo no soy capaz de visibilizarlas, pues nadie las va a ver. Cuando hablamos de roles, entonces siempre decimos, no, las mujeres buscamos igualdad. Y yo creo que el tema no es de igualdad, es de equidad de condiciones. Pero sin descartar que cada uno tiene fortalezas que ofrecer. Hay otros roles donde también, digamos, la mujer se empodera un montón y me explico. Muchas veces tenemos esa capacidad de llegar a ese lado humano dentro de nuestros roles de liderazgo, ¿sí? Y yo creo que por eso digo, no hablo de igualdad, hablo de la equidad con la que tú como líder desde tu género puedes llegar a empoderar a tu equipo y esa sensibilidad que puedes transmitir también como persona. Para pensarnos pues la importancia del rol y el valor de las profesiones auxiliares, porque incluso antes únicamente se hablaba del delineante, pero es que son más de 80 las profesiones auxiliares que contribuyen en el desarrollo del sector y que cada una de estas tiene las puertas abiertas aquí en el CPNA para seguir ampliando estas discusiones. La ética profesional es la mejor marca personal. Bueno, la siguiente palabra que tenemos por aquí es territorio y tiene que ver con cómo conectamos la arquitectura justamente con la realidad, cómo conecta. Bueno, lo que pasa es que la arquitectura es la cotidianidad, ¿sí? Es el entorno. ¿Qué pasa? Yo creo que es la única profesión donde tú dices realmente tienes cambios totalmente inmediatos y percibibles, ¿sí? Entonces yo creo que la responsabilidad del arquitecto precisamente con este territorio es toda, porque no es lo mismo el lote cuando tú llegas a cuando tú te vas. El proyecto cambia las circunstancias completamente. Pero creo también que dentro de esa responsabilidad es necesario escuchar el territorio. Considero que además los proyectos en sí, si no responden a una necesidad social, no están articulando el territorio. Entonces es la primera base que tú debes tener, ¿sí? Por lo menos en el último rol que yo tuve ahorita, teníamos una actuación estratégica en una localidad en Bogotá que tenía necesidades que eran absolutamente claras. Un déficit de equipamientos, falta de conectividad en toda la infraestructura vial, necesidades de educación como deuda histórica. Y realmente, entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que llegábamos a articularlo con el territorio, entonces la vía cortaba por la mitad y de ninguna manera llegaba a articularse con las viviendas chiquitas que teníamos en escala, con los proyectos de vivienda en altura que teníamos alrededor. Cuando tú empiezas ya a escuchar a la población, te dicen es que acá no necesitamos más viviendas, que fue el primer planteamiento que se hizo, y decíamos no, es que lo ideal sería ponerle 14.000 viviendas más al territorio para densificarlo. Cuando ya los escuchas y ellos te dicen no más vivienda, o sea, este sector está hasta acá de la cantidad de gente que estamos ubicados en este sector, necesitamos hospitales, necesitamos jardines, necesitamos centros de educación,
una universidad que es una deuda histórica, llevan prometiéndola desde hace 4 gobiernos. Y tú empiezas a entender todo esto, tu proyecto urbanístico y tu propuesta cambia completamente. Hace un momento hablabas justamente de esos otros saberes, de las comunidades. ¿Qué podrías compartirnos sobre eso? Yo creo que muchas cosas, pero empezando porque mi tesis de pregrado, yo estaba respondiendo como el resentimiento de una comunidad que tenía una complicación sobre su crisis habitacional. Digamos, tú entrabas en Armenia y tú veías la construcción con latas, era digamos un deterioro bastante marcado a nivel de lo que eran las residencias, y lo primero que se pudo identificar es que la guadua ya crece como arroz, o sea, por donde tú la pongas crece. Y la guadua, digamos, en estos saberes ancestrales te hace las veces del acero. Es un material que es absolutamente resistente. Y cuando tú te remontas a estos saberes ancestrales, resulta que en las épocas, digamos, básicas acá, construíamos en algo que se llamaba bareque encementado. Cuando tú mezclas la guadua con este sistema de bareque encementado, tú puedes hacer viviendas que son muy económicas para reasentar a esta población que se encuentra en riesgo. Entonces yo creo que volver a retomar estos saberes ancestrales es absolutamente clave para entender la arquitectura de otra forma. Me agrada mucho eso, y pues también ese trabajo articulado con los líderes y lideresas sociales que pues me hablabas también hace un momento, que son quienes se conocen también el territorio. Y son los voceros, ¿sí? Generalmente ellos son quienes comunican las necesidades del territorio y sirven de enlace como para todas aquellas personas que tienen la capacidad de ejecutar o de manifestar en el territorio. ¿Qué es eso que tú hubieras querido escuchar antes de iniciar en toda esta travesía de la arquitectura y que quisieras compartirles? A ti te dicen desde la plástica, sóyatela en tus talleres de arquitectura, haz lo que quieras con el producto porque finalmente el edificio debe responder a esto, y te gradúas y llegan y te dicen, bueno, maravilloso lo que estás diseñando, pero el presupuesto es de 50 millones y lo que puedes hacer es un cubo en ladrillo y concreto. Ese es el aterrizaje realmente que tú tienes como primera experiencia. Entonces yo creo que es absolutamente necesario que desde el momento en el que uno se está preparando empiece a conectarse con la realidad. Y lo segundo es no te limites. Yo creo que hubiera sido algo que me hubiera encantado llegar a escuchar en el momento en el que yo estaba estudiando, porque siempre era la limitación del hasta acá llegas, hasta acá, esto es lo que la arquitectura debe ser, y el límite realmente solamente está en tu cabeza. Todo lo que puedes llegar a ejecutar y todo lo que puedes llegar a hacer y todo lo que le puedes llegar a aportar, además, que yo creo que es lo más clave, a la sociedad desde la arquitectura, solamente te lo vas a poner tú mismo como límite. Para el CPNA es un gusto que nos estés acompañando dentro de los procesos de planeación. Lo celebramos bastante porque sabemos que con toda esa experiencia, con todo este tipo de ejercicios, pues seguimos permitiendo que este sector tan bonito crezca. Entonces, muchísimas gracias, Natalia. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias a Vivi detrás de cámaras, que también nos apoya en esta segunda temporada del podcast. Entonces esperamos escucharnos en el siguiente episodio. La ética profesional es el corazón de una arquitectura con propósito. Somos Arquimentes.